La sesión de hoy es la última sesión del seminario permanente de Historia Económica, Social y Política, y vamos a cerrar la conferencia de hoy con el doctor Vladimir Daza. Bueno, voy a pasar ahora a la parte de la presentación del profesor. Tuvo que hacer un resumen, muy resumen, porque ya el profesor tiene una hoja de vida muy grande. Entonces, vamos a mencionar las cosas más importantes de su historia. Vamos a trabajar hoy el tema, el profesor va a trabajar un tema que en este momento está investigando, que se llama Donativos Reales en el Virreinato de la Nueva Granada, 1815-1819. El profesor Vladimir Daza Vilar es un profesor del programa de Historia de la Universidad de Caldas, es historiador de la Universidad de la Amistad, Moscú, Rusia. Es magíster en Historia de la Universidad Nacional en Bogotá, Colombia, y doctor en Historia por la Universidad Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, en Brasil. Su campo de investigación se concentra en historia económica y social del Caribe colombiano entre los siglos XVIII y XIX. Entre sus publicaciones se destacan La Guajira, El tortuoso camino a la legalidad, Los Guajiros, hijos de Dios y de la Constitución, del año 2005, Bailando, el pueblo de Corozal hace el juramento de fidelidad al rey, 2013. Los Marqueses de Santa Coa, una historia económica del Caribe colombiano, 2009. Imágenes de la frontera Guajira, 2015. Las mujeres en la guerra de independencia en las provincias del Caribe colombiano, 1815-1822. Ese es un trabajo del año 2020. Actualmente el profesor también lleva otra investigación simultánea sobre el impuesto de la sisa en la economía del Caribe colombiano, que es un tema que no se ha estudiado, tampoco se ha estudiado. Bueno, vale la pena también decir que el profesor es de la costa caribe, obviamente, es de La Guajira, y que tiene un reconocimiento, y sus obras, creo que de las obras más leídas del profesor son Los Marqueses de Santa Coa, una historia económica del Caribe colombiano, que es una obra como icónica precisamente sobre el tema económico y social de nuestra costa caribe. Con ustedes, el profesor Vladimir Daza. Perdón, después que el profesor termine, hagan todas las preguntas para aprovechar este espacio y poder compartir conocimientos con el profesor. Muchas gracias a la profesora Maribel por la invitación a la Universidad de Cartagena. Para mí es una verdadera dicha venir a mi tierra, donde yo crecí y estudié, y sobre todo a compartir con los estudiantes del programa de Historia, y particularmente de esta gran experiencia que yo admiro mucho, como se lo he dicho él en privado, el laboratorio de Historia Económica. Creo que en el recorrido que he hecho por todo el país buscando trabajo o asistiendo a eventos, no he visto una experiencia tan valiosa como es el laboratorio. Yo he visto por Facebook permanentemente que un estudiante se fue a realizar sus estudios, se fue becario, o está realizando su maestría en un centro de España, de América Latina, y eso ha sido para mí realmente muy valioso, muy elogioso, que los estudiantes tengan la oportunidad de formarse en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Entonces me siento halagado desde el momento en que la profesora me hizo la invitación. Dije yo, mañana mismo me voy, si es posible. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. El tema que yo quiero abordar es un tema muy sugestivo, ¿sí?
para el hombre del siglo XXI. ¿Sí? Tiene que ver con los donativos, ¿sí?, reales, las donaciones del rey. Esta historia puede ser muy interesante porque está unida a otros temas, como les voy a explicar. En 1808, en España estaba entrando en una etapa muy difícil de su historia y por ende de su amplio y extenso imperio. La monarquía entraba en una enorme crisis que va a tener como resultado algo inesperado, como son las guerras de independencia y la formación de los estados nacionales. La costa caribe de aquel entonces colonial, ¿sí?, reaccionó a esa grave crisis monárquica. Lo mismo pasaría en la Capitanía General de Venezuela, lo mismo pasó en la Nueva España. Acá, en la villa de Santa Cruz de Mompós, muy cerca de Cartagena, se produjo un acontecimiento político. Salieron los principales del pueblo, ¿sí?, de la villa, los hombres más ricos de ese entonces, a dar manifestaciones de lealtad al rey ante esa grave crisis monárquica que se había presentado. Ustedes saben que eran las guerras napoleónicas y el inicio de la toma de España, y por otro lado la toma de Portugal, ¿sí?, por las tropas de Napoleón. Ya sabemos qué pasó, ¿sí?, y sabemos también que esa grave crisis de las guerras napoleónicas en España y Portugal condujo, en el caso de Portugal, que por primera vez en la historia, ¿sí?, de los imperios, por primera vez en la historia moderna, toda la corte, en el caso de Portugal, salió de los puertos, ¿sí?, hacia Brasil. Era la primera vez, no se va a repetir, en que toda una corte sale, ¿sí?, y salieron, y fueron varios barcos que salieron de Portugal en el oeste. Incluso lo que hoy es la Biblioteca Nacional de Brasil se formó con la biblioteca del rey, la biblioteca privada del rey, que llevó incluso al bibliotecario, ¿sí?, cuando huyó para Brasil, y a fundar la monarquía de Brasil. Entonces, el año de 1808-1809 fue de un enorme acontecimiento. En Mompós salen los principales y empiezan a manifestar, ¿sí?, su amor al rey, su lealtad al rey. Y la manifestación del rey era a través de entregar donativos. Hay unas palabras muy hermosas que aparecen en la presentación, ¿sí?, en ese momento, en que ellos hacen varios intentos, ¿sí?, rituales, entre ellas la procesión con la Virgen, la procesión del pendón. Recuerden una cosa interesante, que el puesto que recibía menos dinero, ¿sí?, el puesto que recibía menos dinero, ¿sí?, era el puesto más prestigioso, era llevar el pendón del rey. Entonces, en Mompós se hacen varias procesiones, varios rituales, ¿sí?, como era una sociedad rica, tienen las procesiones, la liturgia más complicada, y empiezan a hacer las manifestaciones de lealtad del rey. ¿Cómo lo hacen? Una cosa extraordinaria, ¿sí? Empieza a decir, como nosotros no podemos atravesar el océano distante, pues vamos a donar, y empiezan a quitarse los cinturones, las hebillas de los pantalones que son de oro, ¿sí? Como yo no puedo ir a atravesar esta inmensidad del océano, pues voy a donar mis hebillas, y comienzan a quitarse en el acto, ¿sí?, las hebillas, ¿sí?, de oro, y comienzan sus señoras. Ahí está la palabra, ahí está el documento, que es muy bonito, ¿sí? Serían y consignaban con el mayor gusto las rentas de Mompós, las rentas de propios, y además de eso donaban sus hebillas y espadas de oro que tenían puestas. Entonces, la suma de todo eso
va a dar unos 20.000 pesos. Creo que por ahí aparece el dato más adelante en la siguiente imagen, va a aparecer, ¿sí? Lo que da el comerciante don Pedro Pinillos es enorme, lo que le va a dar sus joyas, las hebillas de espada de oro y otros a nombre de sus esposas. Entonces, aquí cabría entonces hacer una pregunta. Ese acto, ese ritual de despojarse de las hebillas y de la espada, particularmente de la espada, ¿sí?, de oro y de sus hebillas, ¿qué tan sincero es? Porque eran donativos que se daban, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros a esta distancia del tiempo evaluar, ¿sí?, a estos hombres que comienzan a dar donativos, ¿sí?, de todo tipo, ¿sí?, sobre todo en oro? Dice él, como nosotros no podemos ir, hay una expresión muy linda: va a volar nuestro oro y nuestra plata para la guerra que tiene España, ¿sí?, contra Napoleón, ¿sí?, volar el oro. Y voló mucho oro de Mompós, ¿sí?, aquí en el Caribe, para ayudar con manifestación del rey. Entonces, ¿cómo podemos evaluarlo? Aquí necesitamos a varios autores. El autor clásico de estos temas es una mexicana que fue invitada acá a la Universidad de Cartagena por la profesora Maribel, como se llama, Guillermina del Valle del Pavón. Ella tiene un libro que trata ese tema, tiene otro sobre que se llama sobre las finanzas religiosas, las finanzas piadosas, ¿sí? Ella sentó las bases para comprender estos fenómenos que durante toda la historia del Imperio Español se produjo, y es entregar grandes donativos. En este caso, Mompós forma parte de la historia americana y de la historia hispanoamericana y universal, porque en Sevilla, España, también dieron donativos. Acá lo dan con mucha lealtad. Estamos hablando del año 1808-1809. Pero otro autor que nos permite comprender ese instante en que los momposinos comienzan a dar su oro, ¿sí?, y su plata, sus hebillas, sus espadas, ¿sí?, y incluso las rentas de la villa, son otros autores en los cuales nos podemos basar para comprender por qué se está produciendo estos donativos y si son tan sinceros. Y es un autor que trabaja la cultura política colonial, se llama Alejandro Cañeque. Él trabaja un poco lo que se llama hoy antropología política o cultura política. Este autor, junto con la historiadora de la Universidad de Navarra, llamada Pilar Lanata, ¿sí?, y otros autores, para el caso de Portugal, del Perú, ¿sí?, han estudiado esto que se llama el pacto entre los vasallos y el rey, ¿sí? Entonces, lo que dicen estos autores, ¿sí?, apoyados en Barrington Moore, ¿sí?, un experto en este tema, es que hay un pacto entre el soberano y el rey, porque la cultura colonial, ¿sí?, es una cultura del favor, dice Alejandro Cañeque, en el sentido que hay un rey que agradece y hay unos vasallos agradecidos. En eso hay un pacto, ¿sí? Y eso es lo que nos permite comprender lo que está pasando en la villa de Mompós. En ese documento, que ustedes lo pueden leer, ¿sí?, dicen los principales que los bogas del río Magdalena, también están entregando sus donativos. Es decir, todos están participando, todos, de arriba hacia abajo, todos están participando. Y esa manifestación esa proclama se llamó el pueblo momposino, ¿sí?, esa idea de la comunidad que le está dando el rey. Pues bien, lo que dice Barrington Moore es que hay un compromiso, ¿sí?, no escrito, en la cual los vasallos pueden entregar su donativo con lealtad, ¿sí? Pero lo que nos dicen las nuevas lecturas que hace la profesora Guillermina del Valle del Pavón, ¿sí?,
y Alejandro Cañeque, Pilar Larnat y otros autores, es que no solamente es un ritual de lealtad, ¿sí? Un compromiso profundo religioso entre vasallos, ¿sí? Que están dando sus favores, sino que también hay una contraprestación, y es una contraprestación política y económica. Lo que dice Guillermo del Valle del Pavón es que esto no era simplemente dones, es decir, el don de dar, sino que había una contraprestación política. Eso también lo estudia Viviana Grieco para el año de 1808 en el caso de Buenos Aires. Entonces, bien, para comprender esto, entonces, estos donativos que se están produciendo en el caso de Monpós, ¿sí? Podemos entenderlo de manera más amplia si acudimos a estos dos autores, Guillermo del Valle del Pavón y Alejandra Cañeque, que analizan el aspecto económico, porque estos grupos de comerciantes, de empresarios, están recibiendo las contraprestaciones, que son muchas, cargos administrativos, el derecho de exportar. Por ejemplo, para el caso de la Capitanía General de Venezuela, figura como el conde de Tobar, ¿sí? Exportaba para la isla de Santa Tomás 800 y hasta 1500 mulas, ¿sí? Y el derecho de exportarla era porque él había sido de los principales que aquí habían dado donativos. Eso es lo que está pasando en ese acto que nosotros vemos, ¿sí? De despojo, así dice el documento, despojarse, ¿sí? De sus semillas de oro. Y además, porque esta élite está comprendiendo que de la única manera de participar en los negocios locales, ¿sí? Bien sea para abastecer de ganado a Cartagena de tener el privilegio, el derecho a abastecer, había que estar entre los primeros que están donando al rey. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos que antes que nosotros seamos ciudadanos, eso es ya para el siglo XIX, ¿verdad? Hay una forma premoderna de participación. Ya para el siglo XVIII, inicio del siglo XIX, ¿sí? Hay una activación de la ciudadanía, de los vecinos. Los vecinos participan de una manera premoderna, ¿sí? En los asuntos locales, en los asuntos de cabildo abierto. Entonces, por eso me llamó la atención en la proclama del pueblo monpósino, es que no solamente están los principales manifestantes, están los bogas. Rara vez nombran de una manera directa entre principales del pueblo y gente de abajo, ¿sí? En este caso el grupo más bajo, antes de los esclavos y los indios, los bogas, y son nombrados. Entonces vemos que hay una activación de la ciudad, de la vecindad, de la condición de vecino, ¿sí? Para final del siglo XVIII, y se va a manifestar en el siglo XIX, ¿sí? A inicio de la guerra de independencia. Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿sí? En lo que se está pasando. Y otra cuestión que es interesante en el estudio de los donativos para este periodo que yo hice, veamos la próxima, por favor, ¿sí? Veamos aquí, por lo menos, miren los donativos del ayuntamiento de Monpós para 1808. José Martínez Troncoso, Mateo de Palza, Antonio Narváez y La Torre, ¿sí? Don Juan Fernández Sotomayor, son 1000 pesos, 500 pesos, ¿sí? Pedro Pinillo, sus alhajas, ¿sí? 13.000 onzas, Cipriano Salcedo, Pantaleón Germán Ribó, 1500 Gabriel Margués, Diego Campo, ¿sí? Alhajas, espadillas, fueron por 3.000 pesos. Es decir, fue una enorme cantidad de donativos que se están entregando, ¿sí? a la guerra. Es decir, Monpós, el Caribe, forma parte de la historia moderna y de la historia hispanoamericana en las guerras
de España contra Francia a finales de la crisis monárquica. Seguimos ¿sí? Entonces, bien, los donativos reales se están pidiendo desde el siglo XVI, dice un autor, Nardi, se estuvieran dando desde el siglo XVI en España. Desde el momento que llega a América se empiezan a dar donativos, ¿sí? Realmente los historiadores se han fijado en el siglo XVIII, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros estamos hablando de los donativos reales, ¿sí? Y además porque es un siglo de muchas guerras. Entonces, cada guerra franco-española o franco-inglesa están dándose con frecuencia esos donativos. Pero los donativos no son propios del siglo XVIII, sino son propios del siglo XVI, XVII y XVIII. Es decir, esto abre la puerta para que algún estudiante interesado pueda hacer un trabajo sobre los donativos para periodos recientes. En los donativos participan no solamente los principales, como le dije, yo encontré que para el caso de la costa hay indios, ¿sí? Veamos la siguiente imagen, ¿sí? Aquí tenemos acá, entonces hay donativos de indios, hay donativos en el Darién de la población Ciénaga. Los indios de Ciénaga piden, ¿sí? Dan donativo a condición, lo dicen expresamente en el documento, expresamente que se le concede el derecho, el privilegio de solamente pescar, ¿sí? En las lagunas de Ciénaga. Es decir, están permanentemente negociando. Esa es otra idea que la historiografía que inició la profesora Guillermina del Valle Pavón y que yo mostré con este trabajo sobre los donativos reales, ¿sí? Se confirma, y es que es permanentemente la negociación política, revestida de todo el lenguaje barroco, de amor al rey, de amor a la monarquía, de esa gente que está infectando América, pero lo que existe es una negociación. Eso es interesante señalarlo porque en la historiografía, ¿sí? Esa idea resulta totalmente novedosa, ¿sí? Ustedes tienen la fortuna con sus 20 años, 19 años, ¿sí? de tener un compromiso y un desafío enorme. Todo lo que se está haciendo hoy en Colombia, en historia, es prácticamente una renovación de lo que mis profesores, ¿sí? Nuestros profesores dijeron en los años 70 y 80. Es decir, ¿qué se puede escribir de historia? ¿Qué se puede decir de nuevo de historia? Todo, ¿sí? El pasado cambia, el pasado es el mismo, pero el pasado también cambia con la mirada de cada joven historiador. Entonces, cuando yo digo que se está produciendo una negociación política, es que eso muestra algo que ya dijo la profesora Guillermina del Valle Pavón y que se muestra en esta investigación, es que no es tan cierto que el imperio español imponía su voluntad, es permanentemente con los locales, en este caso como muestra Monpós, ¿sí? Se está dando ese proceso de transacción. Por eso que la historiografía habla de imperio compuesto o habla de imperio de consenso. Regina Graef, que escribió sobre esto, habla también de que no es como se decía en los años 70, que es un imperio, es absolutismo, no. Y este ejemplo se puede mostrar con el caso de los donativos. Entonces, bien, tenemos el caso para América, para la Nueva España, como muestra Ernest Sánchez Santiró, que entre 1795 y 1799 la contribución de donativos para el caso de la Nueva España fue altísima, 652.615 pesos de plata, es decir, fue una cantidad enorme. Ahora bien, cabe otra observación: ¿por qué, si estos donativos son tan importantes, por qué los que hacen historia económica y fiscal no se habían prestado atención? Es un recurso extraordinario. Es decir, hay guerras,
hay que solicitar donativos, ¿sí? Ya lo sabemos porque hay un pacto entre vasallos, ¿sí? y monarquía, pero además de eso es porque los donativos eran valiosos. Entonces, porque la historiografía, lo que hace historia fiscal, no se ha prestado porque el donativo no es un impuesto, ¿sí? Lo que hace historia fiscal, las investigaciones que se han hecho han estudiado otros aspectos, porque el donativo tiene la calidad, según lo que estudiaron, la tratadística del derecho desde la Edad Media, es que es un acuerdo, es una obligación. Dice yo lo cito acá, dice un abogado de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, ¿sí? No es nada en comparación con lo que vamos a obtener, es un plato de lentejas, ¿sí? Lo que vamos a dar al rey no es nada, ¿sí? Por eso aquí está otro momposino que dice, mire, yo doy 500 pesos y le estoy ahorrando a la Real Hacienda que mis 3 hijos están marchando a las milicias de Momposo, son soldados del rey, esa contribución. Entonces, como eso tiene un aspecto de tipo religioso, ¿sí? Y además de pacto entre vasallos, por eso que la historiografía no lo ha estudiado. Es decir, cualquiera de ustedes podría hacer un trabajo con mucho más rigor sobre los donativos para la guerra de 1808 o para las guerras cuando Cartagena enfrentó a Francis Drake, cuando enfrentó cualquier tipo de amenaza que se hizo, así como se pudo estudiar el abastecimiento de Cartagena en una de estas guerras o amenazas que tuvo Cartagena, se podría estudiar, ¿sí? Los donativos. Yo traté en este trabajo, desde el inicio, mostrar algo que me gusta y es los rostros de los que están donando, las expresiones de los que están donando, no solamente tomar de las cajas reales este valor. Veamos la próxima. Entonces, aquí están otros aspectos, ¿sí? Para el caso de 1808, de los donativos contribuidos para la defensa en defensa de los derechos en Mompox y Santa Marta y Portobelo, que se recaudaron en ese entonces 84.000, que es una suma muy alta, 84.000 pesos de la Real con la Contaduría del Ejército. En Panamá, ahí hay otros casos, vamos más adelante para ver esto que yo llamo los rostros. Sí, esto es lo que mostramos en lo anterior. Es decir, que le saquen a uno del bolsillo el dinero, igual que en el siglo XXI no era tan fácil en el siglo XVIII. Entonces, este abogado, ya que pusieron, un abogado de la Real Audiencia dice, los donativos era una demostración de nuestra lealtad y los fuertes lazos que unían a los vasallos con su rey, los cuales no puede Sansón alguno romperlos. Pero miren qué interesante, nosotros como ya conocemos la historia, estamos hablando de 1808, ¿cuándo Sansón va a romper esos lazos? ¿Sí? Estamos hablando de 1808, ¿cuándo los rompe? 1809, 10, se comienza a romper. Yo revisé en 1815, 1816 y todos estos pueblos, ¿sí? A la orilla del río Magdalena, ¿sí? Plato, ¿sí? El otro pueblo, ¿sí? Piquicio, Tacamocho, ¿sí? Todos esos pueblos van a escribirle a través de las justicias ordinarias, ¿sí? Al rey o en su caso al gobernador diciendo: estamos cansados de dar donativos, ¿sí? Estamos cansados de dar donativos, ya no tenemos más nada que dar, ¿sí? Se han llevado todo el ganado, ¿sí? Hemos dado los indios que están acá cerca de Santa Marta que han dado ganado, dicen lo mismo, se han llevado todos los caballos, ya no aguantamos más. Es decir, a través de los donativos reales nosotros podemos ver cómo se va desvaneciendo el vínculo
que existe entre la monarquía y los vasallos. Desde 1808 en Montpós están dando estas declaraciones. Le repito el término, no es quitarse la villa, no es entregar la villa, despojarse, busquen la palabra, despojarse. Sí, la villa era algo fundamental, no todo el mundo tenía una villa, sí, y no todo el mundo tenía una espada, sino los principales. Estamos hablando de 1808 y esto es lo que está manifestando este abogado de la Real Audiencia. Seguimos, ya sabemos que dentro de poco Sansón sí se va a romper. Entonces bien, ese discurso de la lealtad que va a ser reforzado durante toda la Edad Media, ¿sí? Mientras los ejércitos no son fuertes, se requiere una lealtad al monarca, y es a través del invento de la lealtad, ¿sí? Y acá se está inventando la lealtad para que la gente, ¿sí?, entregue los donativos. Los donativos, recuerden, no solamente es una decisión económica, es ante todo una decisión política, ¿sí? Entonces tenemos que saber tener un discurso para convencer a ustedes, ¿sí?, de que donen, saquen de sus bolsillos. Montpós va a donar unas 5.000 ¿cómo se llaman? Herraduras de caballo, ¿sí? En la guerra en 1815 Montpós va a donar 5.000 ¿cómo se llama? Herraduras de hierro. Van a donar, Caimito va a donar ganado, ¿sí? Los indios van a donar plátanos, maíz, es decir, van a abastecer al ejército de Pablo Morillo. Esto para acá, y lo mismo se está dando hacia el interior. Entonces, pero nosotros vamos a ver que hacia 1815, 16, ¿sí?, ese discurso de lealtad se va desvaneciendo, ese discurso que se vino construyendo desde la tratadística medieval. Vamos a ver, vamos a seguir las siguientes. Puedes repetirlo, pues ustedes la leyeron, es casi como una oración, ¿sí?, lo que está diciendo ahí. No puede sanción alguno romper, es una obligación como inherente a la misma naturaleza colonial. Tal naturaleza estaba definida por nuestra religión, nuestro Fernando VII, nuestra patria, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras consortes, nuestros hermanos, amigos y demás deudos, y nosotros mismos. Jacob no revisó quitarse el alimento de su boca para hacerse a la primogenitura de Saúl. No revisemos dar este socorro que, regulado con lo más que nos queda, viene a ser un plato de lentejas. Estudiando las cajas reales podemos ver que no es un plato de lentejas, pero miren cómo se presenta ese discurso de lealtad. Es un discurso que perfectamente nos podría funcionar hoy para la gente, quitar un poco más de impuestos, ¿sí?, de solicitar el impuesto. Ese era el discurso de lealtad, y que va a desvanecerse hacia 1815. Vamos a correr porque estamos llegando ya. Es decir, lo que dice Barrington Moore, que es un contrato social. Por eso que los expertos en historia fiscal no lo habían estudiado de manera detallada, como lo ha iniciado la profesora Guillermina del Valle del Pavón y su estudiante, creo que se llama Eliani Pimentel, que trabajó con Eliani, trabajó con Guillermina del Valle del Pavón y trabajó con Matilde Soto Mantecón, ¿sí? Esto es muy interesante. Para los que les interesa estudiar cultura política colonial o antropología política, se podría estudiar desde ese punto de vista. Es decir, los discursos de lealtad para entregar con gusto el dinero y los bienes y los alimentos, ¿sí? Esto va a ser común también para la Capitanía General de Venezuela. Ahí se recogió grandes cantidades porque era una élite que era exportadora de cacao. Seguimos. Entonces aquí vemos todos los casos donde yo logro mostrar. Este me pareció muy interesante en el comisionado del pueblo de Tetón, Narciso Vicente Crespo, quien dice, sí, en septiembre de 1815, no solo entregó como donativos voluntarios 16 toros y varias fanegas de maíz,
que venía a embalsarse de los playones del cerro por el río Magdalena hasta Cartagena, sino que manifestó, quería tener la gloria de arriar el ganado hasta donde se encontraban las tropas del ejército expedicionario. De esto estamos hablando de 1815. Pues en el artículo amplio hablo para otros casos de Santa Fe de Bogotá, para Cali, sobre este proceso de entrega de los donativos. Vamos a mostrar otros ejemplos donde aparece, ¿sí?, todas estas personas que están donando para las guerras, ¿sí?, de España. Eso es otro aspecto que vale la pena si les interesa como futuro proyecto de investigación, y es relacionar los gastos que está creciendo. Ya la guerra en el siglo XVIII ya son guerras modernas, o sea, son guerras con grandes ejércitos que hay que vestirlos, que hay que alimentarlos, ¿sí? Eso genera muchos contratos y eso genera muchos gastos. Esta investigación también se inscribe en el estudio de los gastos de guerra, ¿sí? Pero de otro lado, y es, a mí me gustan mucho las manifestaciones de lealtad, ¿sí?, que se van a hacer, ver esos rostros de la lealtad. Entonces, por eso es sumamente interesante. En fin, uno puede estudiar, y este fue el caso que yo hice, de estudiar los donativos reales, ¿sí?, en dos sentidos. Uno, siguiendo las obras que se han escrito, como lo que hace la profesora Guillermina en Valle del Pavón, y tratar de buscar los rostros de las personas que están haciendo los donativos y el sentido. Pues ya entienden por qué hago énfasis en Mompox, en Cartagena y en Santa Marta, y para mostrar de cómo la historia del Caribe es parte de la historia universal, ¿sí?, y parte de la historia de Hispanoamérica. Yo lo voy a dejar de ahí porque creo que ya hablé más de 35 minutos, ¿sí?